Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente donde vamos a tratar el tema de funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas son funciones que son polinomios que el máximo exponente está al cuadrado. En forma general podemos expresarlo como la función y, o f de x también se la llama, va a ser igual a un valor que multiplica a x al cuadrado, ese valor a es constante, más otro valor que puede ser igual que a o distinto, por x a la primera, más un valor c constante que multiplica a x a la 0, es decir, por 1. Es decir, esta es la forma general de la ecuación cuadrática, ¿no? Es un polinomio al cuadrado. Si uno grafica una función en particular en el eje de las x e y, es decir, en el eje de coordenadas cartesianas ortogonales, lo que va a tener es una parábola de una forma parabólica, ¿sí? Parábola puede ser así, con respecto a un vértice que va a ser simétrica. Bueno, acá no me está saliendo muy simétrica y eso es lo que quiero mostrar, ¿sí? Y puede ser que corte al eje de las x o puede ser que no lo corte. En este caso no lo corta, en este caso sí lo corta. Un valor es positivo, acá un valor positivo y otro negativo, etcétera. Es decir, hay varias formas. Lo importante que es a partir del vértice ese del mínimo valor o del máximo, digamos, puede estar al revés la parábola, digamos, el ala de la derecha con respecto a ese vértice y el ala de la izquierda son simétricos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente a partir de casos particulares de nuestra función cuadrática ver la forma rápida de graficarla o la forma donde esta parábola me está cortando, por ejemplo, al eje de las x, acá y acá, en estos dos puntos, o no lo está cortando, como en este caso que el vértice está para los y positivos y no corta el eje de las x, o para estos casos, ¿sí? También vamos a ver cómo encontrar esos vértices, el vértice B de esa parábola. Estos valores donde corta al eje de las x los llamamos x1 y x2, ¿sí? Esos normalmente, los valores de x1 y x2 se les llaman las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, es donde corta al eje de las x, donde el valor de la ordenada se hace nulo, es decir, y sobre el eje de las x vale 0. Entonces aquí ya tenemos cuánto vale, por ejemplo, el valor de y1 es igual al valor de y en el punto 2 y eso va a ser igual a 0. Eso es la condición de que son raíces. Entonces, si ya sabemos esa condición, nosotros al resolver esta ecuación cuadrática igualándola a 0, podríamos tener las raíces, ¿sí? Es decir, los puntos particulares donde mi función va a tocar al eje de las x. Si es que ello sucede. ¿Por qué si es que ello sucede? Esto igual a 0. Porque puede ser que nunca los toque, como en este caso. Entonces las raíces no existen en el campo de los números reales. Bueno, alguien se tomó la molestia de resolver esta ecuación cuadrática. No es ningún genio, simplemente como es algo mecánico y matemáticamente posible, encontró que los valores que dan solución el x1 y el x2
le pongo punto y coma mejor ahí, ¿no? Porque son estos dos valores, x1 y x2, donde y1 y y2 valen 0, es decir, son raíces, tiene la forma de algo así como, vamos, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, raíz cuadrada de todo este número, sobre 2a. ¿Sí? Ahora, esta es la solución general que encontró el que hizo el estudio. Ahora, ¿qué pasa cuando estos valores de acá adentro, esta cuenta da negativa? Cuando esa cuenta da negativa, la raíz cuadrada de un número negativo, recuerden que no existe, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que podemos estar, por ejemplo, en esta situación, en que la parábola va hacia arriba y no corta el eje de las x, o la parábola va hacia abajo y no corta el eje de las x, en cualquier cuadrante o en ambos cuadrantes, ¿sí? Es decir, cuando esta raíz da negativa, no hay solución. Ahora, ¿cómo sería si esta raíz da un valor nulo? Es decir, que el valor x1 y el valor x2 es igual. Esto quizás nos estamos adelantando, pero estaríamos en una situación de algo así como que estamos con los ejes tocando al eje de las x solamente en un punto, ¿sí? Es decir, si toca solamente en un punto, estos valores, esta raíz daría 0, ¿sí? ¿Para qué serviría eso? Bueno, no importa, después lo vemos, pero es una aclaración. Entonces, si tenemos casos particulares, digamos, de que queremos hallar las raíces de nuestra función, lo que tenemos que hacer es encontrar esta solución. Y para encontrar esta solución, tenemos que darle a nuestra función la forma que está detallada acá, ¿sí? El valor de a va a ser el multiplicando de x al cuadrado con el signo que tenga. Lo mismo para el valor de b, el que multiplica x, lo mismo para el valor de c. Si por ejemplo hagamos algún caso particular. Vamos a ver un caso particular. Si tenemos por ejemplo la función y igual a, no sé, cualquier cosa, ¿no? 2 por x al cuadrado menos 4 por x más 1, si acá se fijan, digamos, o recuperan los valores de a, de b y de c, nos damos cuenta que a tiene que ser 2 positivo, que b tiene que ser, como el b acá está sumando, yo para que tenga la misma forma, yo lo sumo y lo pongo entre paréntesis a esto, ¿sí? Entonces ahí voy a tener la misma forma que eso, ¿sí? B más algo que multiplica a x, y ese algo es menos 4. Y más 1, el 1 positivo, ¿sí? Ok, entonces nos queda ya de reemplazar para los valores donde se cumple que y1, 2 es igual a 0, van a ser en los valores x1 y x2, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos b es menos 4. No nos adelantemos a sacar nada. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B es el menos 4, así que tengo que poner el menos 4 todo al cuadrado. Menos 4. A es 2
por C es 1. Todo esto dividido 2A. 2 por A. Perdón, 2 por A es 2 por 2. ¿Sí? Si ven ahí arriba, es 2 por 2. Bueno, y esto va a ser igual, o implica, sigamos acá ya, que x1 y x2 son, el menos con el menos se hace positivo, es decir, que da 4, porque menos por menos es más. Más menos, el más menos es para tener las dos soluciones posibles, si es que las existen, la raíz cuadrada. Menos 4 elevado al cuadrado es 16, porque el menos con el menos se hace más, se hace positivo, y el 4 por 4 es 16, queda positivo, 16, menos 4 por 2, 8, por 1, 8, ¿sí? Dividido 2 por 2 es 4, ¿sí? Si seguimos el igual, 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 8 es 8, dividido 4. Bueno, y acá podemos tener los dos valores. La raíz cuadrada de 8, ni idea. Vamos a poner un valor aproximado, así tenemos un número. ¿Sí? Entonces hacemos, ¿dónde está el 8? ¿Y dónde está la raíz cuadrada? ¿Dónde está la raíz cuadrada? A ver si me toma a la 1/2. 8 elevado a la punto 5 es como raíz cuadrada, ¿sí? Ustedes no hagan esto porque se van a confundir. 2.83, ¿sí? Es decir, que ese es el valor de la raíz cuadrada. Entonces pongo que esto es igual a 4 más menos 2.83 dividido 4. Entonces acá tengo que x1 es igual y x2 es igual. x1 es igual a 4 más 2,83 dividido 4. Y x2 es 4 menos, ¿sí? Son las dos soluciones, menos 2,83 dividido 4. Venimos acá, x1 es igual, x2 es igual. Vamos a hacer la cuentita. Estos valores van a ser aproximados porque los voy a redondear en 2.84, dijimos, ¿no? Es decir, va a ser mis valores de referencia. Entonces ponemos, la cuenta que había que hacer era 2.83 más 2.83 es igual, y eso dividido 4 me queda 1.70 o 1.71, redondeo, ¿sí? El primero 1.71 y el segundo es 4 menos 2.83 igual, y eso dividido 4, 2.29, 2.29. No es 2. Es 0.29, perdón, 0.29. 0.29. Bueno, es decir,
estos son los valores donde se me corta al eje casi en, digamos, en 0. Ahí tendré un punto, y en 1.7, si esto es 1 o lo que sea, 2, 3, es decir, más o menos por ahí, para los valores de X. Bueno, ahora, ¿cómo hago para sacar el vértice? ¿O para dónde va la parábola? ¿Sí? Fíjense que si mi función, que es esta, yo la hago muy grande al X, es decir, me hago con X muy grande, el valor de Y va a ir creciendo muy alto, porque acá tengo un X al cuadrado y acá hay un negativo que gana menos terreno. Entonces la función tiene esta forma. ¿Sí? Lo mismo para los valores negativos. Al negativo, esto al estar al cuadrado, se va a hacer muy grande. Es decir, el vértice va a pasar por el punto intermedio de esto, de esos valores, en algún punto, y va a tener esta forma, ¿sí? Simétrico de la parábola. Ok, si este le llamé punto A, este es el punto B y este es el punto B corta, ¿sí? El punto A, recuerden, es de coordenadas x1, punto y coma 0, el punto B es de coordenadas x2, punto y coma 0. Mientras que el punto B, para calcularlo, digamos, también hay fórmulas. Lo que se usa, o que yo usaría acá, y que créanme que es así, a pesar de que no hayan visto derivadas, es que si uno hace la derivada de esta curva o de esta función, digamos, la derivada va dando las rectas tangente en todo punto. Bueno, resulta que la tangente en este punto, en el mínimo o en el máximo, si estuviera al revés, la tangente en ese caso particular va a ser 0 porque es paralela al eje de las X. Yo lo único que les digo es que usen esto, y' no es y, sino es la derivada de y. Y para derivar lo que se hace es, se baja este exponente, se multiplica por la constante y se le resta 1 a todo polinomio. Cuando está a la 0 de una constante, la derivada es 0. Entonces vamos a hacer y' es 2 por a por x, y me queda más, este está a la 1 por b, me queda b, y 1 menos 1, x a la 0, que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces me queda 2 por a por x más b. Es decir, y en el caso particular del vértice, y' es igual a 0. Solamente en ese caso, sea máximo o sea mínimo. Es decir, una forma de encontrar las coordenadas de y', fíjense que no es y igual a 0. Este valor no es y'. Y' es la derivada, ¿sí? Solamente acá con esta fórmula vamos a poder sacar el x del vértice. ¿Cómo sacamos después el y del vértice? Y lo reemplazo en la ecuación de arriba. ¿Está bien? En la ecuación de mi función. Pero ya obtener el x del vértice es un avance muy grande. Y entonces, ¿cómo hacemos? Vamos reemplazando. Hacemos 2 por a, que sería, dijimos, 2 por 2, por x, más b, por x del vértice, ¿no? Este es x es del vértice, más b, que dijimos que era menos 4. Esto hacerlo igual a 0. Es decir, acá tengo 2 por 2, 4, por el x del vértice. Este menos por más da menos
4 igual a 0. Si seguimos acá, despejamos y me queda que 4 veces el x del vértice, le pongo x de vértice para que sepan que es el caso particular, esto pasa restando igual a 4. Por lo tanto, despejo el x del vértice y va a ser igual a 4 sobre 4, es decir, va a ser igual a 1. Por lo tanto, el x del vértice es igual a 1. El x del vértice. El y del vértice no es 0, no es este el y de vértice, este es y'. El y de vértice, como decíamos, lo tenemos que reemplazar en la ecuación original, en esta, ¿sí? Entonces, para sacar el y del vértice, hacemos 2 por 1 al cuadrado es 1. Ese me queda menos 4 por 1, 4, más 1. ¿A qué es igual esto? 2 por 1 es 2, 2 menos 4 me da menos 2, más 1 me queda menos 1. ¿Sí? Entonces ya tengo el otro dato que necesito para caracterizar el vértice. Quiere decir que el vértice tiene las coordenadas 1, punto y coma, menos 1. ¿Sí? ¿Y tiene algún sentido? Y parecería que sí tiene sentido. Por lo menos está entre 1.71, que sería el punto B, y 0.29, el 1 este, y el menos 1 está por la parte de abajo. Lo que pueden hacer también para verificar que, por ejemplo, estos valores sean correctos es reemplazarlo en esta fórmula y que les dé en ese valor 0 para ambos. Acá no va a dar exactamente 0 porque hemos redondeado el valor, ¿no? Esto, acuérdense que seguía el valor y lo hemos redondeado. Entonces, básicamente, una ecuación, una función cuadrática tiene forma de parábola, ¿sí? Como les digo, puede haber casos particulares en el que no haya solución, ¿sí? Acá hemos encontrado la solución y tiene esta forma. Veamos a ver un ejemplo en donde no tengamos solución en el campo de los reales. Y, por ejemplo, igual a 2 por x, o un poquito más grande. En vez de 2, no sé, 5x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Si de acá vemos la general, vamos a decir que A es 5, que B es 1, porque acá el 1 está multiplicando al x, y que el C es 1. ¿Sí? Si tratamos de encontrar las raíces de esta ecuación, lo que vamos a tener es algo de la forma x1, 2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Veamos. Entonces, x1, 2 es igual a menos b, es menos 1, más menos la raíz cuadrada. De b al cuadrado es 1, elevado al cuadrado es 1, menos 4a por c, 4 por 5 por 1. 4 por 5 es 20, menos 20.
sobre 2a. 2 por 5 es 10. Bien, si hacemos el desarrollo de esto es menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 19 sobre 10. Ok. Esta raíz cuadrada no existe en el campo de los reales. ¿Sí? No pertenece al campo de los reales. ¿Por qué? Porque para que exista una raíz tiene que ser positiva, si no, no existe. Entonces, ¿qué quiere decir que no existe raíz? Y quiere decir que no corta el eje de las x, mi solución. Es decir, es de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, o de esta, pero sin cortar al eje de las x. ¿Sí? A ver, veamos el vértice, es decir, el mínimo o el máximo. Si recuerdan, el vértice se encontraba cuando la derivada primera era 0. ¿Sí? ¿Para qué valor de x la derivada primera es 0? Y veamos la función y derivemos. Derivada primero es igual. (2 por 5 es 10 por x en ese punto B, más 1 por 1 es 1. ¿Dónde se hace esto igual a 0? Y acá despejo. Despejo y digo 10xb igual. Esto pasa restando menos 1. Quiere decir que xb en menos un décimo, es decir, en menos 0,1, se me hace 0. Es decir, el xb está por acá, ¿sí? Ese es el x. Veamos el ib, ¿sí? ¿Dónde encontramos el ib? Acá encontramos el ib, ¿sí? No acá. Acá no lo encontramos. Este es para encontrar la derivada. Entonces, el ib, vamos con el x. B, 5 por xb es 0, menos 0,1. Esto elevado al cuadrado. El xb menos 1, menos 0,1, menos 0,1 y más 1. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a, esto es un centésimo. Positivo porque está elevado al cuadrado, es decir, es 0,05 menos 0,1 más 1. Es decir, si hacemos la cuenta, hagamos la cuenta chiquita acá, 1,05 menos 0,1. Esto me queda 5, 10 menos 1 es 9 y esto me queda en 0. 0,95. ¿Sí? Es decir, que mi punto B va a estar en x menos 0,1. Vamos a poner B menos 0,1 para x y 0,95 para y. 0,95 para y. Es decir, que el punto B lo ubico por acá para x y una cosa por acá para y. Este sería el punto B. Quiere decir que mi parábola va a ser de esta forma. ¿Está? Obviamente que pueden, esto es sí, que pueden hacer la tablita de la variable y graficar varios puntos, ¿no? Es decir, hacer una tablita donde, ya sabiendo que es simétrica a partir de acá, qué sé yo, podrían poner el valor de x0, el valor de x2, el valor de menos 2,
y van a tener el vértice y otros 2 puntos más para graficar, ¿sí? Y ahí trazan la parábola. Bueno, eso es otra de las posibilidades que pueden presentarse, ¿cierto? Podemos llegar a ver incluso alguna más. En la que, como les había mencionado, este toca en un solo punto al eje de las X, ¿sí? Es decir, para que toque en un solo punto lo que está dentro de la raíz, es decir, si la solución x1, x2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a, para que toque en un mismo punto, esto, el b al cuadrado menos 4a por c, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Si igualo esto, va a tocar en un solo punto. Es decir, si se me cumple eso, va a tocar en un solo punto. ¿Está bien? Si quiero, por ejemplo, un caso particular y digo, bueno, a ver, veamos cuál ecuación puede ser. Y pongamos, por ejemplo, que B sea 4, que A sea 2 y que C sea 2. A ver si esto lo cumple. A, B, C. Si A es 2, B es 4 y C es 2. Si acá hacen esta cuenta, le queda B al cuadrado, es 16, menos 4 por 2 es 8, por 2 es 16. Es decir, acá se da que 16 menos 16 es 0. Es decir, estoy en el caso en que está tocando en un punto al eje de las X. ¿Y cuál es ese punto? Y bueno, fácil. Si yo ya tengo este valor 0, el x1 coincide con el valor de x2 y esto va a ser igual a menos b, que sería menos 4, más menos 0, que ni lo pongo, sobre 2 por a, que es 2 por 2, 4, menos 4 sobre 4, esto es igual a menos 1. Es decir, la que acabamos de graficar, la que acabamos de hablar, va a ser una parábola que toca solamente en un punto de esta forma acá en menos 1, en X y en 0 para Y. Veamos si el vértice cumple. El vértice también debería dar menos 1. ¿Por qué? Porque acá coinciden los 3 puntos, el vértice y los 2 puntos de donde corta al eje de las X. Y para hallar el vértice decíamos que hacíamos la derivada igual a 0, ¿no? Y la derivada de esta ecuación es 2 por 2, 4 por X más 1 por 4 más 0, no se pone. ¿En qué valor es esto igual a 0? Cuando X de B, cuando estoy en el punto B, es decir, 4x de B es igual, esto pasa restando, a menos 4, quiere decir cuando x de B es igual a 4 dividido 4 es 1, menos 1. Y ahí coinciden todos los valores, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que no se hayan mareado con tantos números. Esta función es una función polinómica,
está bien estudiada y se sabe cómo se comportan. Por eso es que se aplica esta ecuación general para encontrar lo que se llaman las raíces, es decir, los valores de x1 y x2, donde y1 e y2 valen 0, es decir, donde me corta el eje de las x, y por otro lado el vértice, que es donde tiene el valor máximo o el mínimo, de acuerdo a cómo crece la parábola. Si les gustó, dedito para arriba, hasta la próxima.